Bueno, bien. Muy buenas tardes a todos, hermanos. Dios les bendice. Estaremos el día de hoy iniciando en unos minutitos más. Gracias por acompañarnos en este estudio de catecúmenos. Es un curso para principiantes o para personas que quieren trabajar en en sus conocimientos sobre la Biblia. Hemos visto hasta ahora tres módulos ya. Vimos los libros de la ley, ahora vimos los libros históricos y hoy estudiaremos 3 de los libros. La vez pasada estuvimos trabajando con con las características de la poesía hebrea y de la poesía y de la sabiduría hebrea. Entonces, pues espero que estés repasando todos estos temas. Dejamos unas tareas que estamos revisando. Ha habido varias cosas interesantes que observar, particularmente en el caso de la sabiduría. Usualmente nosotros a estos últimos años hemos tratado de ver la sabiduría desde una óptica de una promesa que Dios hace a la gente, pero no hay promesas en la sabiduría. Hay una constante, hay un agruparse de la sabiduría en estas frases, pero no es lo que consideraríamos propiamente una promesa, sino una manera de ver la vida y la manera en la que Dios quiere que nosotros vivamos. Así que quiero iniciar en esta tarde, si usted me permite, con una oración. Así que acompáñenme a orar, por favor. Padre, en el caer de este día, cuando el sol se va poniendo en el horizonte, Señor, oramos a ti, oramos a tu santo nombre, Señor, porque nuestro corazón hoy, Padre, particularmente está cargado, Padre, está apesadumbrado por el estado de salud que tiene nuestro pastor, el hermano Emilio Escobar Picasso. Te rogamos, Señor, que tú nos permitas con sabiduría, con fortaleza, Señor, consolarnos unos a otros, Señor, consolar a tu pueblo y que tu pueblo reciba, Señor, la instrucción, Señor, y que reciba el amor que hay en esa enseñanza, Padre Santo. Queremos poner en tus manos la vida de nuestro pastor, Señor, que tú fortalezcas cada una de las estructuras de su cuerpo, que él, Señor, pueda resistir los tratamientos, Señor, que los medicamentos cumplan su objetivo y que los médicos, Padre Santo, puedan descubrir pronto, Señor, cómo aliviar ese momento físico que está viviendo hoy nuestro pastor. Te pedimos por nuestra hermana Cosme, Señor, porque sabemos que es su amada, Señor, y que seguramente está sufriendo, igual que él, Señor, esta situación. Por sus hijos, Señor, por sus nietos, por esa familia, Padre, que nos has permitido conocer. Queremos rogarte, Señor, que tú les fortalezcas y les ayudes a comprender, Padre, cuál es tu buena voluntad en medio de estos tiempos. Así pues, Señor, ponemos en tus manos este momento de estudio para que tú te glorifiques, Señor, y tu santo nombre, Señor, siga creciendo en el corazón y en la vida de mis hermanos. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, déjeme conectar el micrófono. Ahí yo creo que me va a escuchar mejor. Y vamos a iniciar en esta tarde con los 3 primeros libros poéticos. Recuerde usted que nos quedamos solamente viendo las características, así que este va a ser un viaje un poco más rápido. El primero de los libros de los considerados poéticos en nuestro canon o en nuestra manera de ordenar los libros de la Biblia es el libro de Job.
Job es un libro muy interesante porque plantea una pregunta que parecería nueva, pero es muy vieja. La pregunta es la famosa teodicea o teodicia, que es ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Esta es una pregunta que hoy muchas personas se hacen, ¿por qué hay personas que hacen cosas muy malas o que han tomado muy malas decisiones y están vivas? Y las personas buenas, las personas productivas, pues bueno, están vivas. Bueno, pues Job tiene que ver con esta pregunta, es un libro complicado y tiene una visión muy interesante. Bien, si usted está suscrito al estudio, pues probablemente recibió estas láminas, así que voy a ir enumerando sus partes, usted las puede ver con tranquilidad, si no en este día, en otro, pero bueno, es muy interesante iniciar hablando que Job no es lo que podríamos decir que es hebreo o judío o israelita. Toda la historia de Job se lleva a cabo en un país muy lejano, en una tierra muy lejana, y es curioso, algunos han dicho que quizá estos datos que dan sobre Job tienen que ver sobre su universalidad. No querían limitarlo a un espacio geográfico, sino hablar de algún lugar muy lejano como la tierra de Uz, como escenario de los sufrimientos de Job, de la vida de Job. Entonces, desde el marco histórico es muy interesante el poder revisar este material. ¿De acuerdo? Los autores, este libro es muy interesante porque es desconocido. No solamente porque se sugieren algunos nombres de quién pudiera ser el autor, como Moisés, Salomón o el propio Eliú, que es uno de los protagonistas de este libro, pero el tema está en que es muy difícil fechar el libro de Job. ¿Por qué? Porque el modo en el que se cuentan las riquezas, el modo en el cual está diseñado el relato, habla de un tiempo, del tiempo de los patriarcas. Esto es muy interesante porque, como dice esta lámina, algunos creen que este es el primer libro que se registra en la Biblia. Quizá este sea el primer relato, incluso anterior al Génesis, ¿verdad? Entonces, es muy interesante este tema porque tiene que ver con la naturaleza de la pregunta. ¿Se acuerda usted? Es que, ¿por qué sufre el justo? Es una pregunta que ha acompañado a la humanidad durante todo el tiempo. El versículo clave, Job 2:3. Usted léalo en su casa. Mire usted por qué causa tanto revuelo esto. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Qué manera de hablar, qué manera de definir este tema del sufrimiento de Job. Esta pregunta es tremenda. Mire usted, el libro es una especie de círculo. Inicia con un prólogo que nos pone eh, en el plano terrestre, donde Job disfruta de una vida llena de bendiciones, una prosperidad económica, una vida espiritual rica, una familia que crece y que parece que se llevan bien, ese es el ambiente. Y después nos llevan al relato de este encuentro que Dios tiene con Satanás y hablan de esta idea de que Job es santo o Job es una persona dedicada a la fe, pues porque Dios le da cosas, ¿verdad? Pero de inmediato el relato cambia, Job es probado, Job choca con esta realidad de esta prosperidad, de esta vida feliz, de pronto se encuentra
y esto es muy interesante en el relato de Job, se encuentra sentado en el piso con sus amigos sentados. Algunos han dicho que lo que quiere remarcar el autor es la pobreza en la que Job queda, pero también menciona que se quedan en silencio durante 7 días. ¿Qué harías tú y qué haríamos muchos de nosotros si de pronto la tragedia azotara nuestro hogar? ¿Qué haríamos? Bueno, pues Job y sus amigos lo que hicieron fue quedarse callados, sentados, acompañando a Job. Va a haber un ciclo de diálogos que van a hablar de esta justicia retributiva. A ti te pasa esto por aquello, ¿no? O sea, a toda acción viene una reacción. Entonces, le dicen a Job, si tú pecaste, entonces tu castigo es tal. Este diálogo se va a repetir constantemente. Por eso es muy importante, hermano, que cuando usted esté escogiendo alguna cita de consuelo o cuando usted esté buscando algún elemento dentro del libro de Job, usted tiene que marcar con mucho cuidado quién está hablando. Porque al final de estos diálogos, Dios va a reprender a estos varones que hablan con Job. Incluso va a reprender al mismo Job, porque no hablaron lo que es verdad, no entendían lo que Dios quería decir. Entonces hay que tener mucho cuidado al citar el libro de Job o al tomar citas del libro de Job, porque puede ser que estemos hablando o escuchando la voz de estos amigos de Job que con una buena intención querían hacerle reflexionar sobre su modo de vivir, pero Dios al final les dice que lo que habían dicho no era correcto. Entonces tenga mucho cuidado cuando usted entre el capítulo 3 y el capítulo 31, usted esté buscando pasajes, usted ponga mucho ojo quién está hablando. Si es alguno de los amigos de Job o el mismo Job, hay que tener cuidado al citarlo. Cuando estos 3 varones o estos 4 varones están platicando, aparece un cuarto miembro de la camaradería, lo identifican como el joven Eliú. Entonces, este joven se supone que va a venir a enriquecer o a buscar una nueva óptica del problema que está pasando Job y está demeritando o está echando como algo negativo lo que dicen los amigos de Job. Pero al final, es muy interesante, hermano, cuando usted llega al capítulo 38 del libro de Job, cómo se aparece Dios, cómo Dios se manifiesta ante Job y le explica cuál es la soberanía que él tiene sobre las circunstancias históricas, sobre la vida de las personas. Muchos quizá pudieran encontrar como no suficiente la respuesta que Dios le da a Job, pero sabe, hermano, nosotros que creemos en la Biblia como una revelación sobrenatural, una revelación completa de Dios para la humanidad, podemos entender o encontrar un sentido o encontrar un significado del sufrimiento humano, incluso de aquellas personas que en nuestra opinión no merecerían sufrir. Así que yo le invito a que cuando usted tenga oportunidad, pues lea este libro de Job, porque al final yo le decía que era como un círculo. Job es muy próspero al inicio de su vida, los hijos, las hijas, la riqueza material, y entonces va a caer en un círculo de pobreza absoluta, de enfermedad, de agonía, y no solamente de eso, sino también de que le acusan de haber cometido algún pecado y no reconocerlo. Y entonces, después de ir durante estos 41 capítulos, en el capítulo 42, pues va a haber un epílogo donde se habla de la restauración de Job y de sus riquezas. ¿Sí? Entonces, Job corresponde a los libros poéticos, tiene 42 versículos. Recuerde, la esquina superior derecha marca el número de versículos que hay en el libro. Como ya lo dijimos, es muy difícil de fechar. Algunos se atreven a hablar que es 2000 años antes de Cristo, es decir, la época de los patriarcas. Y bueno, también nos gusta analizar el nombre hebreo
que recibe, o el nombre que se le da en el orden hebreo, y es Job, y por su raíz, la opinión de la mayoría traduce el nombre de Job como quien es perseguido, como un enemigo. Esto es sobre el libro de Job, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a seguir avanzando porque tenemos todavía bastante camino por recorrer. Los Salmos es un libro precioso. Cuando hacíamos la publicidad de este curso o de esta lección, hablábamos de cómo hablar de manera práctica con Dios. Uno de los retos que van a tener todos los nuevos creyentes, que tuvimos también en algún momento los que llegamos a los pies de Cristo, fue aprender a orar. Y siempre es una bendición poder encaminarnos en esta disciplina que es tan útil. Bueno, pues el libro de los Salmos es el libro en el cual aprendemos a hablar con Dios. Nosotros aprendemos muy pronto por medio de este libro precioso a hablar con Dios de manera práctica. Usted va a descubrir muchas cosas sobre cómo Dios permite y desea ser alabado, cómo puedes comunicarte con Él. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es el propósito del libro? Bueno, pues proporcionar poesía para la expresión de la alabanza, adoración y confesión a Dios. Recuerda que cuando hablamos de poesía, no vamos a encontrar la poesía como la conocemos nosotros. Es una poesía completamente distinta. Tienes tus apuntes para que tú puedas comprender a qué se refiere esto. Cuando dice proporcionar poesía, no significa el mismo concepto que cuando hablamos de la poesía de Octavio Paz o de la poesía, no sé, de Jorge Luis Borges. No, no, no. Es otro tipo de poesía que es la expresión de la alabanza. Bien, el libro de los Salmos tiene muchos autores. ¿Sí? Tiene autores, por ejemplo, que tienen mayor número. Por ejemplo, el que se identifica en más salmos es David, que compuso 73 salmos. Asaf compuso 12, Salomón compuso 2 de estos salmos, y Etán, Moisés y Emán, un salmo cada uno. Pero después de David, la mayor cantidad o la colección más grande de salmos no tienen autor, son anónimos. Entonces, como tú ves, esto es una diversidad muy grande que vas a encontrar en el libro de los Salmos. Ahora, cuando nosotros hablamos de los libros proféticos, si tú te acuerdas de esta línea del tiempo que estamos viendo, pues vamos a encontrar un libro poético que cuenta la historia, ¿sí? Como puedes ver en esta línea del tiempo que hemos estado estudiando durante todo este tiempo, pues bueno, podemos encontrar, como ya lo mencionamos en los autores, salmos de Moisés. O sea, estamos hablando del 1440 antes de Cristo. Durante el Éxodo se compusieron algunos de los salmos que componen este libro. Y hay otra colección o hay un grupo de salmos que se pueden identificar correctamente después o durante el cautiverio babilónico. Es el libro de los Salmos, es un libro de un compendio muy grande que nos narra no solamente la vida religiosa del pueblo, no solamente la vida cúltica del pueblo, sino también es un libro que va a contarnos la historia del pueblo de Israel. Evidentemente, como lo vimos, el que tiene la mayor cantidad de salmos en este libro es David, por eso es el personaje clave de este libro. Entonces, quiero decirte que leer los salmos junto con los libros, el primer y segundo libro de Samuel, es un ejercicio muy enriquecedor, porque vas a ver cómo se cruza esta narrativa histórica y poética y cúltica y de alabanza y adoración a nuestro Señor en la vida de David. Este es un salmo que cantamos en la iglesia, ¿verdad? Que lo que respire, alabe a Jehová, aleluya. Es el Salmo 156, el versículo clave, un versículo que puedes memorizar y cantar
cuando estamos en nuestras reuniones en la iglesia. Bien, esto es muy interesante. Algunos autores hablan de esta compilación que trata de 5 libros, corresponden a los 5 libros de la ley. Particularmente el autor o el editor de la Biblia del Diario Vivir, que es de donde obtenemos mucha de esta información, una Biblia que te recomiendo que compres. Es una Biblia muy interesante para introducirte en temas de teología, en temas devocionales, una muy buena compra. Creo que hay algún material disponible porque te lo pueden llevar a tu casa ahora que estamos en cuarentena. Bueno, pues es una buena inversión que puedes hacer en tu biblioteca de Biblias, ¿no? En adquirir una Biblia del Diario Vivir. Y bueno, lo que hace el autor o el editor de esta Biblia del Diario Vivir es comparar los 5 libros de la ley con los 5 libros de los Salmos. Y bueno, ahí lo vas a ir viendo, ¿no? El libro de Génesis se compara con el primer libro de los Salmos, del 1 al 41. El segundo libro, pues bueno, va a haber el Éxodo, va a estar ahí, hablándonos de esta historia de la nación que se arruina y luego va a recuperarse, y así va a ir con cada uno de los libros. Por ejemplo, el tercer libro lo relacionan con Levítico, ¿verdad? Porque muchos de estos salmos van a hablar sobre el templo, sobre el trono de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí van haciendo esa conexión, y el cuarto libro evidentemente lo relaciona con números, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a obtener una visión de lo que está ocurriendo? Bueno, pues por medio de tener nuestros ojos puestos en nuestro Señor, y ese libro cuarto se relaciona con números, y el último, el libro de los Salmos, el quinto libro, va a referirse al contenido de Deuteronomio. Esa es la visión que tiene este autor, y creo que es enriquecedora. Es mucho más complejo el tema de los salmos en varios sentidos, pero como una manera fácil de recordar el contenido que hay o el bosquejo del libro de los salmos, pues bueno, puedes tomar un paralelo, los 5 libros de la ley con los 5 libros de los salmos, y entonces podrías prácticamente saber, por ejemplo, si estás buscando un salmo de adoración, pues evidentemente puedes buscarlo en el tercer libro, aunque no solamente en el tercer libro lo hay. Pues bueno, vamos a tratar de encontrar o de buscar estas expresiones de la caída del hombre, de una nación que se derrumbó, ¿verdad? Entonces, esta es una manera sencilla de recordar la división de los salmos. Todos los salmos terminan con una doxología. Ve al final de cada uno de los versos, por ejemplo, si tú vas al último versículo del Salmo 41, va a ser idéntico al último versículo del Salmo 72. Y así, el último del Salmo, por ejemplo, del Salmo 106, va a terminar igual que los otros libros, y siempre va a cerrar de esta manera cada uno de los libros de los Salmos. ¿De acuerdo? Pues bueno, este es un libro bastante grande, 150 capítulos. La distancia del tiempo, como la vimos, va desde el éxodo del pueblo a la salida de Egipto hasta el periodo del exilio babilónico, un periodo muy grande de historia. Los Salmos, el nombre del libro en hebreo es Mismor, y se puede traducir como canto o como poema. Entonces, recuerda, cuando hablamos de poesía, esto es muy importante y voy a redundar mucho en esto, no hablamos de la poesía como tú y yo la conocemos, va a ser una poesía completamente distinta. Bien, vamos con nuestro último libro que vamos a estudiar el día de hoy. El libro de los Proverbios se llamaba Maneras Prácticas de Hablar con Dios. Esto es el libro de los Salmos. ¿Cómo puedo aprender a hablar con Dios? Pues bueno, el libro de Proverbios, si el libro de Salmos me ayuda a hablar con Dios, el libro de Proverbios me va a ayudar a hablar
con las personas. Esto es muy importante. Esto es sabiduría portátil, sabiduría para cuando andas en el metro, cuando andas caminando por la calle, cuando estás en el tráfico. El libro de Proverbios es un libro de sabiduría práctica. Recuerda, repasa tus apuntes que tú ya tienes o que te hemos compartido sobre qué es la sabiduría hebrea. Es completamente distinto, no es filosofía, es una parte práctica de la vida. Bien, esto es lo interesante. ¿Cuál es el propósito? Bueno, que tú te conviertas en una persona sabia para que vivas de manera sabia, ¿sí? No hay aquí leyes, no hay aquí profecía, no hay aquí promesas. Lo que hay es sabiduría para la vida diaria. Quiere decir que no hay garantías, ¿sí? Enseña a la gente sabiduría y doctrina, razones prudentes, justicia, juicio y equidad. En resumen, aplicar la sabiduría divina a la vida diaria y ofrecer instrucción moral. Ese es el propósito del libro de Proverbios. Esto choca mucho con la visión que tenemos de la sabiduría hebrea o de la manera en la que la comprendemos. Pero quiero decirte que la palabra de Dios es lo vimos cuando hablábamos de los principios, que es un tesoro de instrucción divina. Es la mejor manera para vivir, para enfrentar las vicisitudes de la vida. ¿De acuerdo? Entonces, es precioso. Aquí podemos identificar tres autores claramente. Evidentemente, Salomón, quien ordenó, según los libros de Reyes, ordenó la compilación de estos proverbios. También encontramos, por supuesto, los proverbios de Agur y de Lemuel, aunque también hay una colección de hombres o de la escuela de Ezequiel, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la fecha y el marco histórico? Bueno, pues este libro sí fue mucho más concreto. La mayoría de los autores coinciden en que este fue compilado durante el reinado de Salomón. Recuerde usted que la línea es que empieza con Saúl, crece con David, pero con Salomón va a llegar al punto más alto, la sabiduría, la inteligencia, la ciencia. El pueblo de Israel nunca va a ser tan poderoso ni tan rico como lo fue con Salomón. Nunca va a volver a obtener esa misma jerarquía de influencia. Entonces, una de los sellos del reinado de Salomón, pues bueno, fue recopilar esto. Aunque cuando nosotros continuamos la historia de Salomón hasta el fin de sus días, vemos que aunque pudo compilarla, aunque pudo juntarla en un mismo punto, él mismo no aprendió a vivir con la sabiduría que él mismo estaba recibiendo, una sabiduría de lo alto. Bien, entonces, esto es el versículo clave, lo platicábamos la vez pasada. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces aquí hay dos maneras. Es un espejo donde tú te puedes ver. Hay blanco o hay negro. Hay positivo o hay negativo. Hay gente que teme a Jehová. Hay gente que se vuelve sabia al reverenciar el nombre, al respetar los estatutos y las leyes que Dios ha puesto para el pueblo. O los insensatos que desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Sí? Va a dividirlo este autor en tres grandes bloques. Sabiduría para los jóvenes, sabiduría para todos y sabiduría para líderes o reyes, ¿no? A lo mejor no quisieron poner esa palabra, pero este complejo, enorme tesoro de instrucción divina, creo que podrías leer un capítulo diario y disfrutarías durante 12 meses 12 lecturas completas del libro de los Proverbios, ¿verdad? A lo mejor tendrías que repartir el capítulo 31 en algún día de la semana, pero ¿sabes? Es muy interesante porque hay quien dice o quien propone para un nuevo creyente que un nuevo creyente debería leer todos los días un salmo
y 2 capítulos de Proverbios. Eso tiene un efecto tremendo y transformador en la vida de las personas. Pero bueno, son cosas que se proponen durante el discipulado y yo espero que tú estés recibiendo hoy una instrucción para acercarte a este tesoro de la instrucción divina, porque recuerda, algo que dijimos es que nada supera la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría de Dios es incomparable. Ninguna ciencia, ningún conocimiento, ninguna habilidad es tan alta como la sabiduría que se obtiene mediante el temor a Jehová. Y bueno, pues el libro de los Proverbios tiene 31 capítulos, ya lo vimos, fue más o menos redactado o condensado durante el periodo del reinado de Salomón, cerca de esas fechas, y el libro en hebreo es mashal, ¿verdad? Y se puede traducir como sentencia o como dicho. Así que esa es el contenido de nuestra lección hoy. La próxima semana terminaremos con los libros poéticos, no te lo pierdas, Eclesiastés y Cantares. No hay nada nuevo bajo el sol, dice el autor de Eclesiastés. Nada nuevo hay debajo del sol. Y en Cantares vamos a encontrar algunos de los pasajes más controvertidos y más estudiados de los libros poéticos por su contenido poético, pero también amoroso. Entonces yo te invito a que no te pierdas esta lección el próximo el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Yo te espero con mucho gusto. Durante la semana estaremos mandando la tarea. Y si te gustó esta clase o si tienes algún consejo, si tienes alguna duda para mejorar estos estudios, deja tus comentarios ahí en el Facebook y con mucho gusto yo estaré revisando y respondiendo estos mensajes. Te agradezco mucho tu atención. Espero que hayas disfrutado esta clase tanto como yo preparándola. Así que el Señor te bendiga, que pases una muy bonita tarde y que Dios te bendiga. Hasta luego.